Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y desde donde estén, desde el mundo, desde Bolivia, desde Cochabamba. Felices de un nuevo programa, Nada Personal, el programa número 15 ya. Y hoy día vamos a tener la presencia de una persona muy interesante, joven, y que nos va a dar su perspectiva de lo que está pasando también en Bolivia. Miti, felices de estar en el programa número 15. Sí, una vez más acá para tratar de alguna forma a través de nuestros invitados y también de las percepciones que tenemos cada uno, de orientar, de analizar lo que está pasando en nuestro país, que es tan importante para llevar adelante la situación, que ahora vemos que ya se ha cerrado un ciclo, ha pasado el balotaje y tenemos una introducción respecto a todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a tener en nuestro programa con Fico. Hola Fico. Hola, ¿cómo están? Fico. Aquí en La Voz, no vine con corbata, así que me pasaron a este lado. Hoy en Nada Personal vamos a conversar con una joven que representa una nueva generación comprometida con la política, el medio ambiente y la comunicación. Al cierre de este ciclo y el balotaje histórico, vamos a conocer a Alejandra Almaraz, comunicadora, periodista cochabambina, que nos hará una interpretación sobre la realidad política ahora que tenemos nuevas autoridades, las acciones urgentes que debe asumir y los riesgos que implican sus últimas declaraciones durante su campaña electoral. Bolivia está en un momento de transición, no digo ninguna novedad, y es importante conocer los aportes de todos respecto a este camino que nos toca recorrer. Bienvenida Alejandra, un gusto tenerte aquí en Nada Personal. Bueno, muchísimas gracias, buenos días o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando nos vean. Yo muy agradecida de que me hayan tomado en cuenta, de estar aquí hoy para conversar. Súper, Ale. Y vamos a empezar con una pregunta que muchos se están preguntando ahora y queremos conocer tu opinión. ¿Cuánto van a aportar las nuevas caras en la política hoy en día? Hay supuestamente nuevos actores y ¿cuánto crees y cómo crees que van a aportar para la nueva política en Bolivia? Bueno, eso es interesante porque creo que es algo que se ha estado repitiendo mucho en campaña, esta idea de los nuevos rostros, la renovación, la juventud, los outsiders que, claro, se ha repetido mucho, pero creo que con cada candidato podíamos ver que, bueno, las figuras presidenciables del momento de campaña no eran precisamente outsiders. Se habla de Rodrigo Paz, que ahora es ya confirmado que va a ser nuestro presidente por los próximos 5 años. Se hablaba de él como un outsider, que pues resulta que no lo era, simplemente que fuera de Tarija y fuera de ciertos sectores pues no era tan conocido, pues, pero él lleva ya sus buenos años en política. Tarija, conocido en todo Bolivia, no lo conocíamos mucho. Claro, ¿no? Claro. Menos sus acciones políticas o como alcalde, ¿no? Exacto, o sea, él es senador actualmente, pero pues en el país no tendemos a conocer a nuestros asambleístas. Sí. Claro, él ha sido alcalde de Tarija, tiene un historial político largo. Entonces, yo creo que sí podemos hablar de renovación, pero desde otro lado, ¿no? Bueno, Rodrigo Paz sí, no es para nada nuevo en la política, pero para mucha gente sí representa un rostro distinto. Y eso yo creo que puede explicar parte de cómo se ha desenvuelto su campaña. Se habla harto, ¿no?, de este trabajo territorial que él hizo, de ir comunidad por comunidad, que claro, un rostro tan conocido capaz como el Tuto no le habría salido igual, ¿no? El Rodrigo era para estas comunidades que iba a visitar un rostro diferente y que podía tener esta posibilidad, ¿no?, de prometer otro tipo de cosas. Y yo creo que también sí es una oportunidad, ¿no?, para poder reescribir algo nuevo, para poder introducir a nuevas personas. Se habla igual mucho de la juventud, que tal vez no es algo inherentemente, o sea, el ser joven no es algo inherentemente positivo, o el que es joven no necesariamente va a traer cambio o renovación, pero yo creo que sí es necesario que haya una nueva generación de personas que
estén a cargo de traer pues un nuevo ciclo político al país. ¿Y qué te parece Edman Lara? Alia se lo conoce de tiempo, más porque producía contenido en TikTok. Él sí sería nuevo, ¿no? Miti sería nuevo, entre comillas. Sí, porque está entrando recién a la política. Pero ¿cuál crees que será el aporte de él como tal, como nuevo político en Bolivia? Es interesante. Yo admito que antes de estas elecciones yo no sabía quién era Edman Lara. Ya. Pero sí, es una persona con mucho peso. Yo recuerdo cuando Rodrigo Paz todavía estaba en los porcentajes más bajos de las encuestas, que una de las preguntas era quién tenía el vicepresidente con más apoyo, y de nada Rodrigo Paz estaba al inicio, y claro, era por Lara, ¿no? Del que mucho no se conocía en algunos sectores, o sea que yo no conocía, pero sí, es una figura interesante, muy controversial, es verdad. ¿Positivo o negativo para ti es él? No es un personaje que me agrade, tal vez no por los mismos motivos que mucha gente. A ver, sus declaraciones han sido bastante fuertes, pues, pero a la vez no me sorprende en el sentido de que creo que es algo que ya estamos acarreando como sociedad, no solo como país, sino de tener estas figuras tan polémicas, tan controversiales, tan sueltas. Va más, sí, o sea, es una parte del populismo, tal vez. ¿Qué opinas de la capacidad que él podría tener para resolver algo? Yo dudo bastante de la... Tengo mis dudas y hasta mis temores respecto a cómo va a ser la figura de Lara, pero algo que yo quisiera dejar tal vez sobre la mesa es que cuando fue la primera vuelta, salieron primeros y empezaron ahí bastantes declaraciones de Edman Lara. Es como que empezó a envalentonarse más con muchas declaraciones, y los medios pues muy, muy dispuestos a difundir sus declaraciones polémicas. Yo pensé algo que capaz algunas personas no piensan, que yo pensé, pucha, este es el Milei boliviano. Y mucha gente tal vez no esté de acuerdo con eso, pero ¿de qué manera lo va así? O sea, cuando ocurrió el fenómeno Milei en Argentina, todos acá preguntaban, ¿quién va a ser el Milei boliviano acá? Y bueno, todos hablaban en su momento de Jaime Dun, del mismo Tuto. Pero yo tenía esa espina de que un equivalente a Milei, o sea, un Milei tal cual, no iba a quedar en el país por lo diferentes que somos, y que obviamente lo más parecido a una figura como Milei iba a apuntar a otro sector. Y yo creo que Lara encajó bastante bien en ese sector, en el sentido de este discurso, ¿no? De para empezar, se sale del político tradicional que la gente ya tiende a rechazar, que es muy correcto, muy, no sé, entrajeado, muy, muy prometedor en sus palabras, pero en los actos te roba, es todo menos honesto, lo que inclina a la gente a sentirse más atraídos por figuras que son, digamos, políticamente incorrectas y son muy energúmenos, muy, muy sueltos con sus emociones, y que hablan de la corrupción y hablan del sistema. Milei hablaba de la casta, que obviamente se van a usar otros términos. Y Lara, yo creo que ha encajado más con ese perfil, y es lo que mucha gente ve. Mira, este no es la vieja política, este es el outsider del que ya todos hablamos, este es el que va a hacer un cambio. Y claro, en tiempos de campaña, cuando la campaña para esta segunda vuelta, que empezaron a salir tantas declaraciones, y muchas muy preocupantes, la gente decía, bueno, esto le va a pasar factura, ¿no? Sí. Y resultó que... pero ahora está callado. Que está callado. Muchos dicen que hasta lo tienen atado así con scotch en su boca porque... Alguna periodista dijo, está dopado. Le preguntaba si estaba dopado. O sea, sí, en el debate se lo veía muy, en el debate presidencial se lo veía muy ya apagado, ¿no? Sí. Sí, había que preguntarse qué cambio ha habido. Ha sido muy radical. Ha sido muy, muy radical. Ahora hay que ver, ¿no? Ahora que ya son gobierno. Están en prueba, ¿no? Están en prueba. Hay que ver, pues, como en gobierno, cómo les va. Sobre todo, cómo se desenvuelve Lara. Porque, pues, parece ser una figura un poco ingobernable en general. Pero, pues, ahora que son gobierno, pues, tienen que
tomar bastantes precauciones, pero sí, muchos pensaban, bueno, esto le va a pasar factura a Lara, no hay forma de que ganen, y no fue así. No fue así. Y es porque eso, porque al final el sector al que hablaba Lara y el sector que apoyaba a Lara no era un sector que iba a sentirse afectado por sus declaraciones o no al punto de cambiar su voto, no lo suficiente como para que les haya costado la elección, y ahora son gobierno, ¿no? Tú decías algo bien importante. Nos hemos cansado de la política tradicional, de cómo se ha llevado el país estos últimos años. Es cierto, ¿no? O sea, queríamos algo nuevo y nos quedamos con esto ahora, pero ¿tú cómo evalúas esos años donde estaba esa política? Bueno, que ahora se ha caracterizado por el tema de la corrupción, nos han dejado sin dinero, crisis de combustible, falta de dólares, pero ha hecho algunas cosas buenas, eso es lo que hemos coincidido muchos, y los analistas lo dicen, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Ha sido así? ¿Estaba tan mal la cosa antes? Bueno, para empezar, yo soy de la generación que ha crecido con Evo Morales, que no conoce, yo he nacido el 2003, el año de Octubre Negro, y bueno, yo era una bebé toda esa época. Claro. Cuando empecé a adquirir conciencia de la vida, Evo Morales ya estaba en el poder. Entonces como yo soy de esa generación que tiene ese referente en política, pero bueno, igual he podido conversar, he podido estudiar en la misma universidad, he estudiado historia, he podido conversar con gente, con la misma familia, y sí, me parece un desacierto total y producto de esta polarización tan fuerte que estamos viviendo ahora, pensar que todo lo que ha hecho el último gobierno, todo lo que ha hecho el MAS es negativo. Me parece un problema enorme cuando estudias un poco cómo era el país hace 30 años, todas las crisis que estaba viviendo el país, y bueno, crisis que son cíclicas, pero claro, no podemos decir que todo ha sido malo y querer esta añoranza a tiempos pasados, que querer volver a los 90s o a principios de los 2000s, y sobre todo que te quieran reempaquetar, que creo que esta es una estrategia muy para mi generación, para los jóvenes que no han vivido ese momento, pero también para el resto de la gente que tiene un poco memoria corta o memoria selectiva, de reempaquetar medidas tan antiguas y que han llevado al país a un estado crítico, como si fuera algo nuevo, como si fuera renovación, o sea, todas estas medidas vinculadas a la privatización, la individualización, sí, se las puede criticar, se puede debatir qué efectos positivos, negativos, qué cosas ha traído al país, qué cosas pueden rescatar, pero venderlo como algo nuevo me parece bárbaro, porque de nuevo no tiene nada y puedes hasta arrastrar hasta tiempos republicanos, ¿no? De siglos pasados, de muchas medidas que te quieren vender como algo nuevo porque tienen de repente términos nuevos, esta onda como de lo libertario, de lo liberal, que reempaquetar cosas nuevas. Y yo creo que sí hay como esta tendencia capaz como rechazo a pues lo que ha sido también los efectos ya negativos del gobierno del movimiento socialismo, que tiene que ver justamente con la corrupción, con la instrumentalización de las luchas sociales, con atropellos a distintas libertades, atropellos al medio ambiente, a las comunidades que decían defender. A todo esto, este rechazo viene a la regresión, y eso es algo a mí que me preocupa bastante, porque más allá del gobierno que iba a ser elegido ayer, estamos viviendo ya tiempos un poco ya irreversibles en cuanto a, por ejemplo, el despertar del racismo. Que no es que el racismo se haya ido como tal, como podemos ver, pero yo nunca había visto, y eso es igual porque yo no tenía conciencia en esos tiempos de 2007, 2008, que ha habido barbaridades en cuanto a actos de racismo. Yo nunca había visto que la gente se sienta tan cómoda y tan abierta de expresar sus pensamientos racistas, pero me parece espeluznante, me parece bárbaro, y siento que, o sea, se haya elegido el gobierno que se haya elegido, eso es algo lo que no va a haber vuelta atrás tan fácil, y va a ser una lucha que vamos a tener que lidiar en el día a día, ¿no? Alejandra, entonces, todos los retos que has nombrado para la sociedad boliviana,
uno de los retos y en el cual tú estás muy activa es la parte de comunicación. Entonces el periodismo va a tener nuevos retos en esta panorámica que nos das tan complicada. ¿Qué va a pasar con la comunicación, con los periodistas de ahora? Claro, y sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? Las últimas declaraciones de los que eran candidatos eran un poco de choque contra los medios de comunicación y tienen, creo que, una tarea, y coincidíamos en eso, que tienen ahora una tarea tan difícil, tienen un reto para enfrentar este nuevo momento donde la prensa, los medios de comunicación no están siendo bien vistos. Prueba de ello son las encuestas, las agresiones que han sucedido, periodistas que ya se han vuelto relacionadores públicos de los candidatos. Entonces el reto es grande y tú eres una nueva generación, por ahí la importancia para los nuevos periodistas, para las personas, para que entiendan lo que está pasando en este sentido. Para los colegas que están estudiando comunicación. Tal cual, me parece muy importante hablar de eso. Algo que hablamos entre los periodistas y periodistas, como estas charlas intergeneracionales, es que el periodismo capaz nunca está en un buen momento. O sea, el periodismo es un oficio que está siempre en crisis, a mi parecer. ¿Por qué? Porque es un oficio que va, se supone, por definición, en contra del poder y el status quo, que lo desafía, que lo cuestiona, y eso pues te cuesta estabilidad. Entonces es un oficio que siempre ha estado inestable, que nunca está en un buen momento, que siempre ha tenido mucha dificultad para autosolventarse. Y ahora nosotros vivimos pues retos en cada momento, ¿no? Ahora el periodismo se enfrenta a nivel global en esta crisis de cambio de formatos, ¿no? De los medios tradicionales y de modelo de negocios. Por tanto, los medios tradicionales todos están cerrando, están en crisis, con un montón de juicios encima por no pagar planillas. Es una situación de verdad fuerte, entonces el periodismo tiene que averiguar cómo reinventarse, ¿no? Porque por otro lado ves muchos chicos utilizando las redes dando su opinión. Exactamente, entonces es eso. Antes tenías al medio tradicional, era una cuestión mucho más cerrada, ¿no? El medio tradicional, que era el que te daba las noticias y tú como ciudadano las recibías, había un intercambio monetario de por medio para que el medio pueda seguir haciendo su trabajo, pero ahora es pues muy amplio, o sea, todo el mundo usa sus redes sociales y es eso, el rol de la credibilidad del periodista pues también está en cuestionamiento, y eso es algo que desde el periodismo hay que replantearse. A mí me parece que esta es una oportunidad igual para que el periodismo pueda pasar a una nueva generación. La verdad es que creo que el periodismo boliviano ha estado un poco atorado en eso. En general existe mucha resistencia al cambio en todos los gremios, en todos los trabajos, los oficios y en todo el mundo, pero pues yo lo noto desde el periodismo acá en Bolivia, que de verdad necesitamos replantearnos, porque como dices, ¿no, Mithil? Que muchos periodistas se han convertido en relacionadores públicos, y a mí me parece muy fuerte todo lo que ha pasado en tiempos de campaña. Por un lado, sí, las declaraciones, a ver, igual es controversial, creo, hablar de figuras internacionales como Bukele, pero bueno, Lara ha dicho que es uno de sus referentes, y bueno, lo que está pasando con el periodismo en El Salvador es muy preocupante también. Entonces sí hay que tener mucha cautela con lo que pueda pasar con la libertad de expresión, pero también me parece muy fuerte cómo se está operando no solo desde la cúpula, desde arriba, que persecución al periodismo, persecución a la prensa pues ha habido bastante en los últimos años, y yo creo que todos nuestros años. Pero, por ejemplo, cosas que han pasado como la de los verificadores. O sea, a mí me ha parecido bárbaro, me ha parecido impresionante cómo ha operado toda esta red de, como se le dicen comúnmente, de guerreros digitales, para que los tweets que hizo JP se pongan en cuestionamiento, y hasta la gente... planten toda la gente, hasta la gente menos fanática, más racional, diga, pucha, capaz sí, no han sido verdad, ¿no? Te ha plantado una duda. Bueno, nunca ha habido explicación, nunca ha habido el famoso comunicado, nunca ha habido nada. Entonces, una consulta desde acá. Cuando ves, te digo como generación,
Y bueno, siempre pasaba así. Cuando no había medios digitales, no es que todos los medios eran veraces o confiables, pero ahora con la explosión de las redes sociales, tú ves una exageración de material incoherente y no confiable, que lastimosamente genera una corriente de opinión. Tú que eres, periodista y lo ves esto profesionalmente, es una cosa. La sociedad lo ve de otra. Entonces, cuando yo veo 100 personas que se creen periodistas, entre comillas, y de esas 102 están dando información u opinión coherente, por eso estás aquí, es una cosa. Pero después, la verdad, y lo digo sin pelos en la lengua, después cualquier cantamañanas se cree, cualquier cantamañanas se cree periodista, se cree chef, se cree artista, todos se creen, no solo tu rubro, todos. Exacto. Y agarras de su TikTok y empieza a hablar boludeces y cree que está diciendo algo y lo dice sin fuente, sin investigación, sin nada. Entonces tienes una legión, perdón que lo diga así, tienes una legión de idiotas en todo el mundo que habla de todo, de ciencia, de economía, de periodismo, de todo, ¿no? Y de esa legión, el 2%, es por poner un número, ¿no? El 2% es creíble o confiable. ¿Cómo tú ves eso? O sea, tal cual, es muy fuerte y yo creo que se ha visto su mayor despliegue en estas elecciones, en esta campaña. Es como, y es esta contradicción, ¿no? Nunca hemos tenido tanta información en torno a elecciones, en el sentido de que se han creado, los programas de gobierno están todos al alcance público, se han creado herramientas para analizar los programas de gobierno, se han creado igual como tests para que veas tu afinidad con cada candidato, se han creado un montón de herramientas, un montón de plataformas han querido aportar con su granito de arena para que votemos informados, pero a la vez nunca ha habido tanto despliegue de desinformación. Y justo eso igual me iba, que habiendo tanta desinformación y siendo tan fácil que se cree piezas de desinformación y que se comparte y que se difunda porque la gente se las puede creer, el trabajo de los verificadores de datos me parece esencial, muy importante. Los verificadores de datos pues están en todo el mundo, se están formando, y bueno, acá también los verificadores se han estado formando y se ve el crecimiento que tienen desde que surgieron en 2019 al que tienen ahora, el alcance que tienen, el análisis que hacen en sus investigaciones, las herramientas que utilizan. Entonces me ha parecido tan fuerte cómo era tan sencillo atacar a las verificadoras de datos, decirles que estaban vendidas, que qué candidato les ha pagado, verificadoras que solo estaban haciendo su trabajo, o incluso verificadores que ni siquiera están vinculados a una organización, a un medio, claro, que igual solo estaban haciendo su trabajo y les ha llegado un ataque terrible y se cuestiona su credibilidad. Entonces me parece muy fuerte que el fanatismo, que la polarización, que al final son toda la desinformación se difunde, como que lo que les da motor, lo que les da fuego son estos sentimientos de apasionamiento político, de odio, de fanatismo, de polarización. Todo esto está llevando a que pues quienes de verdad están esforzándose para hacer su trabajo, que son las verificadoras, y que igual puedo tener el gusto de conocer personalmente a varios de los verificadores, porque al final igual sigue siendo un gremio pequeño, son organizaciones pequeñas, todo se está poniendo en duda, ¿no? Entonces me pareció muy fuerte. Entonces el reto es para los colegas que están en este momento en aulas. Sí, justo para las generaciones, porque tú estás más cerca de ellos. Exacto. ¿Qué les dirías? Porque van a entrar a un mundo comunicacional mucho más complejo, donde la profesionalidad se la va a medir no solamente en un canal, sino si tú abres tu propio canal, cómo lo haces, ¿no ve? No, y además date cuenta en el contexto en el que estamos ahorita. Hay países en Asia, ¿no? Que ya han dicho, los presidentes, los gobiernos ya han empezado a implementar medidas, como que los próximos que van a hacer, utilizar las redes digitales y quieren hablar de política, tienen que haber estudiado algo de política para mínimamente comentar o hablar. Lo mismo en el tema económico. No cualquiera, como decía Fico, cualquier cantamañanas va a venir a hablar de economía sin tener ahora, por lo menos en esos países, sin tener por lo menos un estudio y verificar, certificar de que realmente es una persona idónea para hablar de esos temas. Por eso decías también, Julio, ¿no? Es un gran reto para ustedes de formarse de la manera... Los que están en el aula, Sí. ¿no? ¿Qué les dirías, Alejandro, a los que están en el aula? A los que están en aula, bueno, es interesante porque igual
capaz mi experiencia no ha sido igual a la de otros estudiantes de comunicación, o sea, en donde yo he estudiado, el enfoque de la carrera de comunicación era mucho más corporativo, entonces no tenía tantos compañeros que quisieran ser periodistas y más bien el periodismo era percibido como una profesión anticuada, decadente, ni siquiera de sacrificio, como algo tan poco digno, digamos. Y bueno, vale aclarar que tú estudiando en yo estoy en la UPB. La UPB es un ambiente muy diferente, ¿no? Es un ambiente muy diferente y por por eso mismo, entonces, me parece interesante conocer un poco las perspectivas de otros chicos de por qué deciden dedicarse a los medios y de por sí ya ves como este chip diferente de ya no todos, y tal vez me atrevo a decir que ya ni la mayoría apunta a ser presentadores de televisión, sino que muchos apuntan a crear sus propios podcasts, a crear sus propios medios digitales. Eso está interesante. Eso es interesante y yo no soy alguien que romantice a la juventud o que diga, no, la juventud somos el cambio. Yo la verdad no creo eso, pero sí veo una esperanza en los chicos que están estudiando comunicación y que quieren ser periodistas, porque ya perciben las cosas diferentes de una manera inevitable, porque la manera en la que consumimos información ya no es la misma. Entonces, ya es inevitable que veas las cosas diferente. Entonces, pero en comunicación, yo no he visto que haya gente que quiera ser periodista, chicos que quieran ser periodistas. Yo también he estudiado comunicación y a mí nunca se me pasó por mi cabeza ser periodista. Solamente cuando me mandaron a hacer prácticas a un medio de comunicación, creo que me he enamorado ahí de lo que es el periodismo. Sí, hay ramas del... Sí, bueno, yo siempre quise ser periodista, creo, y más bien era como en un punto quería como, no sé, andaba bajoneada por cómo se percibía al rubro y luego un poco ya reencaminé mis pasos. En todo caso hay ramas del periodismo que son más atractivas entre los jóvenes que otras. Por ejemplo, el periodismo deportivo yo creo que más bien está en auge en muchos sentidos. El periodismo cultural igual para muchos es muy atractivo y eso, igual veo muchas iniciativas periodísticas que se hacen, aprovechar la virtualidad para tener contacto con periodistas más bien de otros países. Yo creo que no es un rubro que vaya a morir en el sentido de que directamente a nadie le interese. Yo sí veo esa posibilidad de que los nuevos medios y los nuevos formatos den posibilidad a nuevos contenidos también, a nuevo fondo, y a los chicos que están estudiando comunicación ahora, pues les diría tal vez lo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando estaba en ese punto de desanimarme del periodismo, que es que bueno, no es un oficio ni glamoroso, ni sencillo, ni que te vaya a traer riqueza y estabilidad a tu vida. O sea, cuando uno decide estudiar una carrera para tener cómo te manejas también con la política y con el gobierno que está, ¿no? Hay canales que han recibido millones. Han recibido millones, pero bueno, sí yo se creo pueden que hacer millonarios. Sí, yo creo que ser periodista, o al menos, o sea, ser un periodista con ética. Eso Exacto, ese es el problema. Ese es el problema. O sea, puedes enriquecerte como periodista, exacto, pero ahí dejas de ser periodista. Ya listo. Sí, puede ser. Sí. Eso está muy interesante. Sí, ¿no? La profesión, utilizas la profesión. ¿No? Sí, esa es una es una percepción mía, que el periodismo no te va a traer riqueza. O sea, no es un oficio para que ganes mucho dinero, vivas con lujos, pero sí es un oficio que te trae mucha satisfacción cuando lo haces de forma ética. Detrás tuyo hay una influencia para mí, ¿no? Tu padre. Entonces, tú tienes esta postura, esta formación. ¿Él ha influido en ti? ¿Cuánto ha influido en ti para tener esta perspectiva de la comunicación y del trabajo? Bueno, es innegable, ¿no? Ya. Sí, o sea, mi primer acercamiento con la política, y esto ya lo he discutido en algunos espacios, mi primer acercamiento con la política fue cuando yo tenía 8 años y mi papá se fue a la, si no estoy mal, 9ª marcha por el TIPNIS. Y yo era muy chiquita, o sea, la mayoría no tiene todavía mucho conocimiento político cuando es niño, no, claro. Y fue como aventarme a, creo que hay cosas muy fuertes que están pasando, ¿no? Y fue mi entrada a conocer los problemas que habían con el medio ambiente, los problemas que habían con la política,
y entender este choque, y ahí entra la parte comunicacional de que los discursos oficiales no son iguales a los hechos en muchos casos. Entonces tienes un gobierno que habla... Los políticos mienten, tal cual. Tienes un gobierno que habla de medio ambiente, que habla de la Pachamama, que habla de los pueblos indígenas. Vamos a ver ahí. Y los actos no reflejan eso. Listo. Entonces fue como esa entrada. Y sí, obviamente, no, o sea, al final soy una generación distinta a mi papá o a mis papás. No siempre estamos de acuerdo en todo. Yo he cambiado de camino muchas veces. No es como que, wow, yo quiero hacer periodismo, yo quiero hacer política toda mi vida, para nada. Más bien, había hasta épocas en las que yo le tenía mucho rechazo a todo lo que tenía que ver con política. Pero al final sí, vienen no solo la influencia de mis papás, sino más influencias de profesores, influencias de, no sé, en mi mismo colegio, en la misma universidad. Y ahí poco a poco se va formando el criterio. Y es eso, o sea, no siempre estoy de acuerdo con mi papá, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero creo que es innegable que tenemos como un mismo norte capaz de principios, y pues no puedo negar que él ha sido una enorme influencia. Una consulta. ¿Cómo, bueno, tú eres una joven profesional, Miti, Julio y yo, que somos comunicadores, hemos estado salvando las diferencias porque yo no soy periodista, Miti sí, Julio tampoco, somos comunicadores y hemos ido por otras áreas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la percepción es más o menos la misma. Te pregunto esto porque la diferencia entre tu edad y la nuestra es bastante, entonces tal vez una pregunta que se le hace más a la gente grande, digamos, ¿no? Pero ¿cómo puedes llegar a manejar la decepción natural de entender las cosas? En el 90 yo he votado por algo que creía, me ha decepcionado. Y no voy a repetir cada vez que he votado, pero yo he votado he sido la primera generación que ha votado sus 18. Sí, y hemos sido vilmente decepcionados por el gobierno de Goni. Sí. Y después hemos sido, por más de que haya habido cosas buenas, cosas malas en otros periodos, hemos sido como ciudadanos vilmente decepcionados en todas las elecciones y en todos los procesos. Entonces eso me ha llevado a ver las cosas de otra forma. Uh-huh. Lo veo desde un lado profesional. Y en esos salvatajes así épicos o qué sé yo, heroicos, no creo, no existen. Y la gente, el ciudadano a veces cree, ¿no? Y de pronto puede creer que la opción A o B que teníamos ayer iba a ser la solución. Entonces 45% creía en A, en B, y el otro 54% creía en A, digamos, no sé. Van a ser decepcionados. Y a veces la posición dura de los profesionales de esta área pasa por entender las cosas, entender la información y vivir decepcionado. ¿Cómo manejas eso como profesional? Bueno, sí, es difícil no hablar de estas diferencias generacionales, y capaz igual asociaciones que se hacen, por ejemplo, que la juventud capaz es más... no sé, está más llena de esperanzas, ¿no? Como que la juventud cree más en el cambio, la juventud es mucho más apasionada, tiene más convicción, y cuando creces es un poco que vas perdiendo ese desencanto. En ese sentido, yo no sé si me siento como con esas características, como alguien que tiene mucha esperanza. Capaz por eso, por la manera en la que he podido percibir las cosas mientras crecía. En ese sentido, siento que mi papá es una persona mucho más joven que yo. Mi papá sigue teniendo esperanza. Mi papá nunca pierde la esperanza. Capaz, yo me siento hasta una vieja amargada y pesimista a su lado. Pero sí, claro, cuando eres... Compartimos ese lugar. Sí, algunos nacemos viejos, creo. Sí. Pero sí, cuando eres profesional toca informarte. Por ejemplo, yo soy comunicadora, soy periodista, no he estudiado economía, no he estudiado finanzas, ni contaduría, ni ningún área de esas, uh-huh. Pero me ha tocado informarme sobre los programas sobre primero la situación económica en la que estábamos, uh-huh. A qué se debía la crisis, cómo funcionan los ciclos económicos y cómo son las propuestas de los candidatos, para entender que, bueno, la situación en la que estamos es muy compleja y no vamos a salir de ahí en 5 años.
O sea, y para entender eso, que, ok, es necesario un cambio político, pero no vamos a estar bien. Y es duro, o sea, no es para nada esperanzador. Entonces, vas a votar con resignación. Ante eso, justamente lo que decía Fico. Pena, impulso, más trabajo, más ñeque o desilusión. ¿Qué le imprimirías tú a eso, a esas contradicciones que vemos en Bolivia? Sí, son contradicciones, pero al final yo creo que... ¿Qué le meterías para pasar eso? Que hay que seguir, hay que darle impulso desde donde uno pueda, ya con este conocimiento de, bueno, no nos espera un buen escenario porque de verdad no he escuchado a un solo economista, y hay economistas, hay varios, de varias afinidades, de varias corrientes, de formación, etcétera, y ni uno solo dice, sí, en 2 años vamos a estar súper. Ninguno, porque pues es una crisis que hemos venido como que acarreando, hace poco explotó, pero no va a ser fácil corregirla porque es algo que tendría que haberse hecho hace muchos años. Entonces estamos en eso, pero bueno, igual tampoco creo que vale la pena vivir en una nube, ¿no? O sea, vivir con una nube gris, lloviendo todo el tiempo. Creo que lo que vale la pena es desde el lugar de cada uno, bueno, ¿qué se puede hacer, no? La nube gris que yo veía muchas veces era la nube gris que se venían de los incendios, ¿no? Y eso sí nos pone el espíritu gris, sí, porque se mata biodiversidad. Entonces ya el PDC está en el gobierno. Nos comentaste que viste su propuesta. ¿Sientes esperanza o una nube negra también de los incendios con este nuevo gobierno? Mira, el ámbito medioambiental creo que sí es de los que más pesimismo me genera y más dolor incluso, porque sí, como el medio ambiente ha sido de las primeras cosas de las que me pude informar en toda la esfera política, y es mucha la impotencia que se siente. Mientras más te informas, más impotencia sientes porque... De acuerdo. Porque es algo tan urgente y no se ve esa urgencia. O sea, en los debates nadie hablaba de medio ambiente, nadie preguntaba de medio ambiente, y si hablaban de medio ambiente era por puro rebote. Y un análisis que hemos hecho desde Casa de Nadie, desde mi revista, es que ninguna de las propuestas de medio ambiente realmente eran suficientes. Y algo que igual hay que entender es que quienes causan los incendios, quienes tienen esta responsabilidad en sus manos, tienen mucho poder económico, y no va a ser fácil combatirlo, ¿no? Contrarrestarlo. Los poderes económicos, ¿quiénes serían según tú o las investigaciones que has podido realizar? A las investigaciones que hemos podido realizar, se señala a estas élites agroindustriales, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre que provoca los incendios? Tienes el suelo, tienes toda esta superficie de bosque, y tienes la superficie del suelo que quieres cultivar, ¿no? Esta superficie de suelo la quieres ampliar, la ampliación de la frontera agrícola, entonces haces esta conversión de suelo boscoso y la haces con fuego o con desmontes de manera masiva y sostenible, incontrolada, y sumándole las épocas de sequía al cambio climático que estamos viviendo ahora. Desde 2019 cada año tienes mega incendios. Entonces te vas a poner más negativa con el tema, o ¿crees que hay algo de esperanza en el PDC? Porque la economía se puede trabajar, la vamos a luchar, pero si no hay planeta no vivimos. Eso es importante, eso un poco me iba. Poco después de la primera vuelta salió como este documento en la que los 4 o 5 partidos que están formando parte ya de la asamblea, que pues eso ya se definió en agosto, se comprometían a trabajar juntos a no quitarles estas facilidades y estos beneficios que tienen estos sectores, lo cual para cualquier ambientalista que está metido en estos temas y que sabe la responsabilidad que tienen los incendios y la devastación que estamos viviendo, es un riesgo enorme. Entonces, tenemos un sector muy grande, un sector muy pequeño en número de personas, pero muy grande en poder y en capacidad, que quita mucha esperanza en torno a resolver esta situación de los incendios antes de que nos quedemos sin bosque, que puede pasar realmente en muy poco tiempo. Pero sí tengo que decir que
veo un poco más de esperanzas con el PDC que si hubiera ganado Libre, porque Libre era un partido de este sector. Y eso se ve con... Estaba proponiendo, ¿no? Exacto. Claro, y esa era una de sus principales propuestas, y es porque ellos eran básicamente era el partido de los agroindustriales. Entonces PDC no creo que... Tampoco me da mucha esperanza, pero creo que la situación podría ser un poco más manejable. Ahí está, bueno, la prensa, están los periodistas, están las fundaciones, hay sectores que han trabajado, tienen estudios sobre el tema de tierra. Y bueno, no es mirar hacia atrás, pero siempre hay que ver qué te están dejando los gobiernos anteriores, ¿no? Claro. En este caso, Alejandro Armaraz ha sido exministro de Tierras, ha trabajado activamente con este tema. Tú decías, ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas, con las que tú estabas de acuerdo, con las que no estás de acuerdo, pero nos ayuda a pensar en una propuesta, ¿no? Nos ayuda a tratar de mejorar, porque hay un hilo conductor que ya tienen ellos. No sé si lo tenemos que seguir del todo, o tenemos que mirar hacia otro lado para cambiar estas cosas, pero hay que hacer algo, ¿no? ¿Y cuál sería una propuesta que pueda ayudarnos en este tema principalmente? Bueno, yo primero quisiera dejar sobre la mesa que si puedo tener desacuerdos con mi papá en términos políticos o lo que sea, no tiene nada que ver con su función de viceministro. Porque no solo lo que mis mismos papás me pueden decir, sino la investigación que yo he hecho por mi cuenta. Por supuesto. Toda mi formación me ha llevado a concluir que la verdad lo que ha hecho mi papá en su tiempo de viceministro ha sido admirable. Y obviamente nadie más que él puede hablar específicamente de lo que ha hecho en su gestión, pero sí, yo no me opongo para nada de lo que ha hecho. Yo siento que más bien los errores del MAS en torno a gestión ambiental tienen que ver justamente por haber traicionado todos estos principios que se habían propuesto y que en su primera gestión, que es en la que mi papá ha sido funcionario, se han llevado a cabo, que tiene que ver justamente con darles la tierra a quienes la han poseído por siglos. Entonces hay que retomar ese camino. Para mí hay que retomar ese camino. A mí me preocupaba mucho esta propuesta de individualizar los títulos de las tierras comunitarias que forma parte de estas políticas que yo les decía que se están intentando reempaquetar como nuevas, pero no podían ser más antiguas. O sea, vienen desde tiempos así, les digo, de melgarejo, el querer retroceder, ¿no? Eso es un retroceso total. Entonces yo sí quiero poner bien claro que yo no voy a estar de acuerdo yo no estoy de acuerdo con este tipo de medidas, y para mí los errores del MAS en cuanto a medio ambiente tienen que ver justamente con traicionar sus propios principios, y siento que, o sea, es difícil pensar que alguno de los gobiernos podría tomar ese camino, pero es el camino que se tiene que retomar, el camino de respetar los derechos. Los derechos del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de lo colectivo, ¿no? Entonces, Alejandra, como nos conocemos y ya somos amigos, seguramente tenemos muñeca para que tu papá pueda venir y darnos su perspectiva algún día aquí en Nada Personal, ¿te parece? Claro que sí, él le encanta hablar. Súper. Le encanta los entrevistas. ¿Verdad? No, y es un tema que está muy Sí, o sea, más allá de que sea mi papá o no, o sea, tenemos que hablar de medio ambiente, tenemos que abrir espacios. O sea, no se lo he hecho en los debates, no se lo he hecho en las entrevistas, los medios de comunicación tradicionales grandes no lo estaba haciendo. Tenemos que abrir espacios para hablar de medio ambiente, sea con el especialista que sea, pero para hablar de esto, porque de verdad, y eso es algo que desde el sector se habla mucho, que la lucha por el medio ambiente va a ser continua y va a seguir siendo dura, y la verdad ningún gobierno nos iba a satisfacer en ese sentido. Entonces es una lucha que hay que darse desde la sociedad civil, desde nuestro sector. Alejandra, ha sido realmente muy lindo tenerte en Nada Personal. Sabemos que hay más temas que podemos hablar, pero el tema de tiempo un poco nos está apretando en este momento. Para la próxima nos vamos a ocupar de género, ¿listo? Ya. Porque he visto que también tienes varias publicaciones en ese sentido. Alejandra, muchas gracias. Un mensaje final sobre lo que hemos hablado para nuestros
televidentes, ya no sean televidentes, ¿no? Oyentes. En el mundo digital. Para el mundo digital, para el internet. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, A ti, Alejandra. por haber conversado. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Un mensaje final, tal vez podría ser que ningún gobierno que venga capaz va a estar a la altura de las necesidades que tiene nuestro país. Y más allá de sentir desesperanza, de sentir resignación, de sentir impotencia, creo que es un momento para que hagamos nuestro rol como sociedad, desde el periodismo, digamos, desde mi rubro, el salir de los esquemas del periodismo tradicional, informar lo que no están informando los otros medios, investigar lo que no están investigando, cuestionar, informarse, difundir, y desde la sociedad civil lo propio, ¿no? No conformarse con la información que llega desde arriba, sino estar siempre alertas, preocuparse siempre por lo importante y no hacer para nada sencillo el nuevo ciclo político que se viene, pero no podemos permanecer en silencio ni podemos permanecer dóciles, sino que es un momento para poder crear la democracia que tanto estábamos buscando y poder cambiar desde nosotros un poco lo que nuestro país tanto necesita. Entonces, Gracias, Alejandra. Buen Muy lindo mensaje. Excelente mensaje. Gracias. Espero que lo escuchen los gobernantes. Sí, sí, exacto. Y Muchas todos, gracias. ¿no? Y todos Sí. tenemos que saber lo que está pasando en nuestro país. Es momento de limpiarnos, despojarnos de todo lo pasado y pensar en nuestro futuro. Muchas gracias y nos vamos a despedir. No se olviden ver nuestro programa. Estamos en YouTube, en Meta, en Instagram, en TikTok. Ahí van a poder ver todos nuestros shorts y toda la entrevista completa también de Alejandra y las otras entrevistas que hemos tenido. Muchas gracias. No te Y va a olvides ser de hasta los la próxima. anunciantes. Nuestros anunciantes son Bravo desde Washington, Salteñería Santa Cruz, la única en Cochabamba, y Café Roster, Amado Roster. Amado Roster. Nuestros principales anunciantes. Gracias. Muchas gracias y hasta el próximo Nada Personal. Gracias, Alejandra. Gracias, Gracias a Ale. ustedes. A ti.